Muy buenas, pues bienvenidos a nuestro Gran Vía de jueves. Hoy vamos a tener un programa muy especial, poco habitual. Tendremos con nosotros a invitados nuevos, por lo menos nuevos los jueves. Tendremos a Álvaro Guzmán y también a Farid Abdeselan. Será, como siempre, después del repaso a nuestras portadas y después de publicidad. Comenzamos con El País. Ahí lo ven, fotografía para el yihadismo que ataca Túnez y reza el titular el último reducto de moderación. Otro titular que lleva al País en su portada es que Netanyahu gana un fuerte respaldo a su plan contra el proceso de paz. Y fotografía para los disturbios en Frankfurt y dice disturbios contra la nueva sede del Banco Central Europeo. El diario El Mundo, la yihad ataca el último reducto de la primavera árabe. Fotografía también para ese ataque que se producía ayer en Túnez. El fiscal pide imputar a 2 excargos de la Junta por desviar 40 millones. Y el último titular que destacamos del Mundo es que el PP promete controlar los bienes de sus alcaldes y sus concejales. Pasamos al diario ABC, como saben, siempre un único tema de portada, fotografía para el terror en Túnez, y dice Túnez, el nuevo escenario del terror. Pasamos a los diarios de ámbito local, El Faro de Ceuta, una vivienda se derrumba en la Almadraba sin causar heridos, fotografía precisamente para la actuación de los bomberos ahí en la Almadraba. Otro titular que destacamos del Faro es que la plantilla de Trace amenaza con iniciar movilizaciones y también en el apartado de sucesos, sorprendido un caco con hasta 6 identidades distintas. El Pueblo de Ceuta, fotografía también para la Almadraba, un edificio abandonado frente a la ermita de la Virgen del Carmen se derrumba sin causar ningún herido. Otro titular del Pueblo es que Fernández Díaz se reunió ayer con los guardias civiles del 6F y los empleados de Trace se manifestarán frente al Palacio Autonómico. Pasamos a los diarios de ámbito digital, ceutaldía.com. Caballas propondrá al Pleno conveniar la apertura de una unidad de radioterapia con alguna empresa. Fotografía también para Ángel Gómez y Yolanda Bell y dice UGT augura que el protocolo de colaboración entre Policía Local y Nacional será negativo y la plantilla de Trace se manifestará a diario desde el 26 ante la Asamblea por el intrusismo laboral. Y por último cerramos nuestro repaso a las portadas con Ceuta Actualidad, que reza el Hospital Universitario presenta el servicio de Telictus para un mejor y más rápido diagnóstico. Otro titular de Ceuta Actualidad es que UGT denuncia que el protocolo que coordinará policías nacionales y locales se traducirá en descoordinación. Y fotografía para la Almadraba y dice un edificio se derrumba en la avenida Martínez Catena sin causar víctimas. Estos son los principales temas que llevan los diarios locales y nacionales en sus portadas. De alguno de ellos hablaremos aquí en nuestra tertulia, será después de publicidad. Pues ya estamos aquí en Gran Vía, vamos a comenzar nuestro apartado de tertulia nacional. Tenemos con nosotros por primera vez a Álvaro Guzmán. Álvaro, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien, nosotros bien, esperemos que tú también y que sí, me encuentro de esta tertulia. Farid, encantado también de tenerte, Farid Abdeselan, encantado de tenerte. Ya con la confianza te he dicho Farid y sin sí, cambio de ubicación. Sí, pero bien, muy bien. ¿Estás cómodo en la derecha? Yo estoy cómodo en la derecha, en la izquierda, en el centro. No es cuestión de posicionamiento de la silla, ¿no? Concretamente. Y vocación, que es lo importante. Bueno, vamos a comenzar con un tema bastante más serio que esta sonrisa que estamos echando al principio, que es ese ataque. En principio parece ser que terrorista que se ha producido en Túnez, 22 muertos, entre ellos oficialmente 2 españoles y una pareja de jubilados, si no me equivoco, he leído, que estaba de crucero en Túnez, y otros 2 miembros también de ese mismo crucero, españoles, que no están localizados. No sabemos, ni siquiera lo saben las autoridades, si es que forman parte de algunos de los fallecidos o simplemente heridos o, bueno, no se sabe exactamente, o simplemente están huidos, desaparecidos, buscando protección. Álvaro, ¿cómo ves tú esta situación que, bueno, últimamente, por desgracia, se repite bastante? Este tipo de ataques parece ser de corte terrorista. Hombre, tiene todas las características en un ataque terrorista de este tipo yihadista, y la única de los países árabes que consiguió acabar en una democracia a través de la primavera árabe que se llamó, donde se inició con el que se llamaba Algonza, aquel chico, no sé si lo recordáis. Pues la única que había conseguido una democracia, y parecía que se podía conseguir o avanzar en esa adaptación de los partidos islámicos, que son los que tienen la mayoría en Túnez, con con la democracia, o lo que entendemos por democracia en Occidente. Entonces, este atentado, pues lo que intenta es romper ese camino que lleva hacia la democracia y extender
toda la guerra que hay en Libia, los problemas que hay en Egipto, Argelia, llevarlo también a Túnez, que era la más pacificada. Entonces, han golpeado de la misma forma que han golpeado en territorios europeos, asesinando masivamente contra personas europeas y contra, digamos, la principal fuente de negocio de Túnez, que es el turismo. Entonces, ello lo que provoca, digamos, es intentar desestabilizar todo ya el norte de África y, pues, esperemos que no se extienda más todavía. Farid, hablábamos ahora fuera de cámara, ¿no? Que este tipo de... Si verdaderamente, porque todavía no está oficialmente confirmado, pero ya algunas fuentes apuntaban que el Estado Islámico se había reivindicado este atentado, no sé si finalmente será así. De serlo así, hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que este tipo de movimientos terroristas pues se escudan en el verdadero Islam, lo que ellos llaman el verdadero Islam, en conceptos como la yahililla o como la hukumilla, y no sé si lo digo bien, tú corrígeme, que sabes bastante más que yo de árabe. Y bueno, conceptos que son precisamente pues muy relacionados con el mundo religioso, pero que verdaderamente comentábamos fuera de cámara que esta gente son todo lo contrario a eso que predica el Islam. Así es, no, van en una dirección absolutamente contraria a los preceptos originales, ¿no? En este caso del Islam, ¿no? Este ataque a uno de los países árabes referentes de la democracia, que ha sabido conjugar una serie de criterios y conseguir una constitución absolutamente laica, ¿no? Pretenden con este terrorismo, yo lo llamaría terrorismo internacional, ¿no? Porque ya prácticamente no únicamente radica en los países árabes, ¿no? Sino que ya llegue ya al norte de África, ¿no? Y a Europa, ¿no? Este terrorismo internacional lo que pretende es dinamitar cualquier proceso de liberación, cualquier proceso que camina hacia la democracia, ¿no? Y Túnez ha sabido muy bien caminar hacia la democracia y, ya te digo, construir una constitución donde quepen todos los tunecinos, independientemente de la ideología, y caminar hacia eso, un proceso de democratización en el norte de África, y que yo espero y deseo que sea referente y se contagie al resto de países del norte de África. Ayer mismo veíamos, tanto por la noche como hoy por la mañana, como el pueblo tunecino salía a la calle y se iba a la puerta de ese museo y a la puerta del Parlamento de Túnez a protestar, ¿no? A protestar y a reclamar que eso que ha ocurrido allí, ni ellos son responsables, ni tiene nada que ver con lo que ellos quieren. Sí, vamos... Realmente el problema viene por el retorno de los terroristas que han estado luchando con el Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria. Parece ser que hayan retornado pues cerca de 2.000, tirando por lo bajo, y todas esas personas pues están intentando desestabilizar Túnez. Hombre, debes entender que si tu forma de vida está en peligro por este terrorismo, vas a intentar hacer todo lo que pueda para continuar con ella. Pues es lógico que el pueblo tunecino salga a la calle y reivindique, digamos, que ellos quieren seguir el camino de la democracia. Esto refuerza quizá también, ¿no?, esa posición de muchos países occidentales, de ese temor que las autoridades están intentando infundir en torno a la figura de lo que ellos llaman los lobos solitarios, ¿no? Creo que le llaman así, a estos retornados de la guerra siria, que lo ven como algo incontrolable. Sí, ciertamente, Nacho, las actuales informaciones que hay son un poco confusas, ¿no? En algunos medios sí que se habla ya oficialmente de grupos salafistas, ¿no? Pero yo insisto, yo me niego a adjetivar a estos terroristas, y para mí son simple y llanamente terroristas que lo único que pretende es dinamitar los procesos democráticos, ¿no? Ya sea en Europa, ya sea en el norte de África, ya sea en Medio Oriente, ¿no? Yo creo que la ciudadanía tunecina en este caso ha sabido responder muy bien a este ataque terrorista, ha salido a la calle exigiendo que Túnez siga por el camino de la democracia como tiene que ser, evidentemente. Me quedo con ese mensaje que tú tienes, Farid, de que efectivamente esta gente solamente son terroristas y no buscan nada más que un interés propio.
Exacto. Que evidentemente no es el interés general, es propio y solamente de ellos. Bueno, cambiamos de asunto, vamos con otro tema. También salía ayer la gente a la calle, en este caso en Frankfurt o Frankfurt, ya no sé exactamente cómo pronunciarlo. Yo de idiomas poco. El mío y en mal. Alemania. El mío y mal. Pues eso, en Frankfurt protestando contra, bueno, la nueva sede, más que contra la nueva sede, contra todo lo que envuelve a la nueva sede del Banco Central Europeo. Ya ayer aquí en Gran Vía poníamos, ¿no?, algunas cifras, ya parece que es oficial, 1.700 millones de euros la construcción de esas 2 megatorres, torres gemelas o como le quiera llamar, que es la nueva sede del Banco Central Europeo. Está reconocido un desfase económico de aproximadamente 500 millones de euros, 500 millones, y digo 500 millones porque ayer precisamente a Grecia, que le vencía uno de sus plazos de la deuda, pagó 580 millones, devolvió 580 millones, pues para que ustedes vean que simplemente lo que han pagado de más por construir esa torre son 500 millones de euros. Y lo más grave de esto es que además el Banco Central Europeo tiene que mantener el alquiler de la Eurotower, es decir, de donde se encuentra ahora mismo, un alquiler mensual de 200.000 euros, es decir, aproximadamente al año 1,2 millones de euros más que van a invertir en mantener una sede de un organismo que, bueno, ni siquiera, por lo menos a nivel de ciudadanía, queda bien claro por qué es tan importante y por qué es tan importante que tenga 2 edificios y que se gasten 1.700 millones de euros, es decir, el equivalente a un poco más de un rescate a Grecia, de uno de los rescates a Grecia. Sí. Yo tenía otros datos, porque bueno, el cálculo que yo tenía de lo que iba a costar eran 850. 850 millones, pues si ha sido 1.700 son casi 1.000 más. Es el doble, ¿no? Es prácticamente el doble. ¿Esto qué es lo que demuestra? Que las personas que en este momento nos están dirigiendo no tienen el sentido de la realidad, están fuera, ¿no? Eso ocurre en Europa, ocurre en España y por desgracia nos ocurre aquí, ¿no? Que esto de cualquier presupuesto que te vas a la ciudad, dicen vale 10 y acaba costando 2, 3 y hasta 5 veces más, como costó el polideportivo que Guillermo Molina. Me creí que ibas a decir la manzana de Rebellín. No, es que el problema de la manzana de Rebellín es otro, es que desconocemos cuánto ha costado. Eso es un agujero negro que va absorbiendo dinero. Y tú vas y preguntas, bueno, ¿y cuánto nos ha costado? No, es que el hierro, y parece ser que el hierro en aquellos tiempos pasó de costar 10 a costar 100.000, así, ¿no? El kilo, onda. Y se buscaban las facturas para poder justificarlo. Y tú preguntas, bueno, ¿y la sociedad propietaria de la mayoría de la manzana cuánto ha puesto? No se sabe. Y nadie te lo va a decir, entre otras cosas, porque es que no ha puesto. Encima se le devolvió un IPSI que ni siquiera había pagado. Tú imagínate, pues claro, eso es el descontrol absoluto, no solo en la sede del Banco Central, sino en cualquier presupuesto que están realizando cualquier administración. Es que les da igual. Tú dices, el desdoblamiento de las palmeras. Tú más lo coges y dices, ¿cuánto costó? Pues el doble, al final nos costó el doble de lo que estaba presupuestado. Y encima, los problemas que dio, que se inundaba, problemas de tráfico, no ha supuesto realmente una solución al tráfico. No lo ha supuesto, ¿no? Porque el embotellamiento, los embotellamientos siguen existiendo. Los problemas que provocan estos presupuestos fantasmas es que los políticos están aislados y viviendo en una nube, como ocurre aquí, que vive en el despacho y desde allí, en el Soviet Supremo, se dedica a planificar la economía de la ciudad. Y sin saber realmente lo que están padeciendo los ciudadanos o sin saber lo que necesitan los ciudadanos. Entonces ellos inventan allí que hace falta un desdoblamiento, pues hacemos un desdoblamiento. Después te llegan los arquitectos y dicen, oiga usted, el desarrollo urbanístico que usted ha realizado no ha tenido en cuenta las necesidades de esta ciudad. Pero bueno, en cuanto a volviendo al Banco Central Europeo, pues eso, que ellos se consideran que son los representantes y que necesitan una sede y que les da igual que el resto de Europa, o más que el resto, los países del sur estemos sufriendo, digamos, un empobrecimiento, estemos pasando hambre, nos estén desahuciando. Eso a ellos les da igual. Ellos viven en su mundo y dicen, es que lo hicieron mal. Bueno, ¿quién lo hizo mal? Porque cuando tú
empieza a analizar y dice, bueno, es que los bancos lo hicieron mal. No, los bancos no les permitieron hacerlo mal. Todos conocemos como la Lehman Brothers, y después te encuentras que uno de los principales directores de la Lehman Brothers en España es el ministro de Economía. Actual. Anda, para la Lehman Brothers lo hizo mal y para dirigir nuestra economía no es malo, ¿no? Los currículums deben ser distintos cuando los presenta en un sitio o en otro, ¿no? Es incomprensible. Farid, ¿cómo ves tú este asunto del Banco Central Europeo? Que por un lado pide austeridad a los países, pero por otro se gastan 1.700 millones de euros. Exacto, Nacho, esto realmente es criticable que el actual Banco Central Europeo decida cambiar de ubicación con un coste económico realmente brutal, ¿no? Brutal, y yo creo que en algunos casos realmente... ellos lo explican sin pudor alguno, ¿no? En estos casos hay una cantidad importante de desfase que servirá, como tú comentaste muy bien en la entrada, Nacho, para rescatar a un vecino país, un vecino que forma parte de este puzzle que llamado Europa, ¿no? Y sin embargo ellos, sin ningún tipo de rubor ni pudor alguno, pues se van a gastar una millonada en la creación o ubicación de la nueva central del Banco Central Europeo. Luego van a mantener en alquiler al Eurotower, que hasta la fecha a mí me cuesta tan siquiera reproducirlo. Pero lo importante de todo esto, Nacho, aparte del hecho criticable, evidentemente, en un gasto ostentoso y inapropiado, ¿no? para los tiempos que corren, donde las obras faraónicas que Álvaro, exactamente, no deja de ser otra obra faraónica, Álvaro, pero a nivel ya europeo. El desconocimiento absoluto de la definición de este tipo de organismos públicos europeos, ¿no? Todo y cada uno de los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se han encargado muy bien de no explicarle a la ciudadanía española qué significa el Banco Central Europeo, qué significa la Troika, cómo funciona el Parlamento Europeo, qué es la Comisión Europea. Yo creo que ellos se encargan muy bien de eso, de ocultar una información importante a fin de que la ciudadanía no sepa realmente cómo funcionan los organismos que dirigen en definitiva nuestras vidas, ¿no? No olvidemos que formamos parte de Europa y el hecho de la existencia de un hemos Banco cedido Central, parte de nuestra soberanía a Europa, exactamente, para que nos castigue fiscalmente y para que nos castigue monetariamente. Álvaro desconoce qué funciones tiene la Comisión Europea, qué funciones tiene el Parlamento Europeo, qué hacen ambas instituciones, y especialmente en este caso algo tan sangrante como el Banco Central Europeo, un organismo, insisto, un organismo que funciona, y lo voy a decir, de forma muy opaca, ¿no? Y que debería de haber implementado una serie de instrumentos a fin de controlar toda la actividad financiera en Unión Europea, y sin embargo el Banco Central Europeo... Es que el problema es que no tiene un funcionamiento democrático. Está mirando al otro lado. Una filial del Banco Alemán. Luego dan el visto bueno a la creación de un organismo también. Para mí, hasta la fecha, nadie ha sabido explicarme qué función tiene la Troika, ¿no? Un cambalache de organismos europeos y transnacionales, ¿no? Realmente como organismo ¿no? no existe, ¿no? Extraño, ¿no? Y que la gente ya lo llama los señores de gris, ¿no? Hay que achacar y hay que exigir al gobierno que explique a la ciudadanía cómo funciona Europa y qué funciones tienen los distintos organismos que componen Europa. Una Europa que a mi parecer le falta una serie de puzzles para que realmente sea un continente donde quepemos todos, ¿no? ¿Qué ocurre con la cohesión social? ¿Qué ocurre con la famosa moneda? El problema de la Unión Europea, ¿no? que viene de una unión económica, ¿no? Empezamos con la Comunidad del Acero y el Carbón para evitar una nueva guerra entre Francia y Alemania. Entonces, fue económica y al ser económica se ha basado sencillamente en eso. Las cuestiones sociales, eso ya no tiene importancia. Sí, y las políticas, cada país quiere mantener su propia soberanía política. Acuerdo que una de las campañas, uno de los lemas, uno de los leitmotiv era Europa, un país de europeos, ¿no? Yo creo que en este caso los europeos estamos en un segundo plano, ¿no? Y aquí lo que interesa en definitiva es la cuestión económica, financiera, ¿no? El principal es la libertad de movimiento
de los trabajadores para que vayamos a currar a los sitios más baratos, y del capital para que se traslade libremente a donde más lo retribuye. Eso es la Unión Europea. Yo creo que esto viene a facilitar en definitiva el nuevo Tratado Europeo Transatlántico con Estados Unidos, ¿no? Bueno, por un lado se contempla la Directiva 2006, la Directiva 13-2006, que pretende liberalizar el comercio minorista interior en Europa, pero sin embargo por otro lado Europa está tratando con Estados Unidos ampliar el marco comercial, ¿no? Una serie de cuestiones en absoluto concatenadas el librecambismo y totalmente antagónicas frente a la ¿no? protección. Eso es lo que se intenta. ¿Qué ocurre? Que los librecambistas dicen cuanto más libertad de circulación de mercancías haya, más va a crecer el comercio. Mientras que los que piensan que poniendo barreras lo que va a permitir es el crecimiento del comercio del lugar que proteges. El enfrentamiento que ha existido entre estos dos conceptos de la economía. ¿Y qué ocurre? Pues que en Estados Unidos, aunque digan que son librecambistas, son más bien proteccionistas de su economía. Sí. Vamos a pasar a otro asunto, y os corto aquí un poco. Es muy interesante lo que estabais diciendo, pero creo que también es interesante, ya hablamos de economía. Terminamos esta parte de tertulia muy rápidamente, nos quedan 3 minutos. Pues hablando de la liquidación del Banco Madrid, que ya ha decidido el FROB que no va a rescatarlo, como si hiciera con otras entidades, y me refiero a la CAN, a Bankia, pero el Banco de Madrid pues se ve que no interesa tanto, y ahora las personas que tienen su dinero allí y que desde hace 5 días no pueden tocar un duro. Sí. Eso sí, los que ya se llevaron el dinero las semanas antes, eso no tienen problema. Ahora tendrán que ver cómo funciona el asunto del fondo de garantía, cómo pueden recuperar su dinero. El que tenga más de 100.000 euros ya sabe que como máximo recuperará 100. Y hay otro asunto que es el fondo de garantía. Hay dinero para pagarle a todos. No sé si en el caso del Banco de Madrid a lo mejor sí, pero... Sí, vamos, en cuanto al Banco de Madrid, se ha decidido que no se va a rescatar por una sencilla razón. Estados Unidos, como rescatemos el banco, nos va a sancionar. Por colaboración con un banco que se ha dedicado a actividades poco nada lícitas, ¿no? Yo intento no tampoco meter mucho. Sí, en el blanqueo de dinero, que no me salía la palabra, perdona. Y ya me parece que fue en un informe de la ONU del 2009 o algo así, ya denunciaba este tipo de actuaciones de los bancos, porque como no tenían liquidez, pues iban a saco a meter dinero negro, porque no tenían liquidez. Entonces, esto ya se sabía, que los bancos estaban blanqueando dinero. ¿Dónde estaba la autoridad monetaria para imponer control? En ningún sitio. Ese es el problema. Sí sabemos dónde está en Frankfurt. Bueno, y allí sigue, tiene 2 torres. Sí, tiene 2 torres muy bonitas, pero vamos, no se practica el control. Entonces, aquí hemos tenido que vamos a dejar caer el Banco de Madrid por el tema de la multa de Estados Unidos. Y por otro lado, todos sabemos que el Fondo de Garantía cubre 100.000 euros, nada más. Sí, pero el Fondo de Garantía es limitado, lo que yo quiero decir, el Fondo de Garantía y el dinero que hay en el Fondo de Garantía. ¿O eso sí, vamos, si no te pregunto, porque yo no lo sé. Si no podemos salvar el Banco de Madrid a 100.000 por el número de clientes que hay, que no son muy elevados, pues entonces poquito tiene el Fondo de Garantía, es verdad. No, el Fondo de Garantía tiene capacidad. Tiene, ¿no? Farid, y terminamos contigo. Sí, me alegro de que el FROB no rescate a un banco que se dedicaba al blanqueo de dinero. Pero no lo hace porque te van a meter un paquete, ¿no? Sí, por un lado. Luego, por otro lado, evidentemente, la actuación hipócrita e inoperante del gobierno del Partido Popular, en este caso del ministro Montoro, ¿no? Que para esto no mueven un pelo, pero sin embargo para sancionar a los moros y a los que defraudan Hacienda, sí, que en definitiva son los pequeños trabajadores, ¿no? Otro capítulo más de la inoperancia y la hipocresía de este gobierno del Partido Popular, ¿no? Y en especial del ministro Montoro, que por lo visto hoy ha presentado una serie de actuaciones que van a perseguir a los defraudadores, a los pequeños defraudadores, porque sin embargo a las grandes fortunas y a las grandes empresas van a seguir mirando hacia el otro lado. Un hecho que demuestra a las claras que este Partido Popular es absolutamente inoperante en cuestiones no ya solo económicas, ¿no? Es una política económica de altura, porque Europa va
va a inaugurar un Banco Central Europeo, pero sin embargo este Banco Central Europeo está mirando hacia el otro lado, cuando el Banco de Madrid hace una serie de actuaciones poco regulares. Bueno, pues aquí terminamos nuestra parte de Tertulia Nacional. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta está aquí con nosotros Laura Ortiz, trayéndonos todas las noticias de Ceuta. Aguanten un segundito que estamos de vuelta. Muy buenas, pues ya estamos aquí en Gran Vía. Vamos ahora a conocer todas las noticias de Ceuta con nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Una mañana complicada en lo meteorológico porque Ceuta está en alerta naranja por fuertes lluvias hasta las 3 de esta tarde. Desde Protección Civil se recomienda tomar algunas precauciones básicas para evitar problemas con los chaparrones, como por ejemplo retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por la lluvia, poner a salvo los documentos importantes. Además, se aconseja no aparcar el vehículo en cauces secos para evitar riadas y sobre todo mantenerse informado sobre la situación meteorológica a través de la radio, de la televisión o Twitter. Y si las lluvias torrenciales les sorprenden conduciendo, tengan cuidado al atravesar zonas inundadas y, como siempre, si lo necesita, recuerde que puede llamar al 112. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido al Gobierno de la ciudad mayor transparencia en los planes de empleo. La formación liderada por Fátima Hamed propondrá a la consejera de Presidencia la publicación no solo de los criterios de selección y las listas de admitidos, sino también el tiempo de antigüedad en el Servicio Público de Empleo Estatal. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía quiere poner fin a las dudas de los ciudadanos y a la rumorología sobre la selección de las personas que forman parte del plan de empleo. Pues a nosotros, a través del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, constatamos las críticas y las quejas que nos llegan por parte de miles de ciudadanos y de ciudadanas que manifiestan que, llevando inscritos en el INEM muchísimo tiempo, ven como otras personas muchas veces son contratadas llevando menos tiempo de antigüedad y no entienden cuáles son los motivos. Para la formación que lidera Fátima Hamed, la transparencia en la gestión de los servicios públicos es fundamental. Es por ello que considera absolutamente necesario la publicación de los criterios de selección para estos planes de empleo. Y nos parece fundamental que en base a esa transparencia se sepa por parte de toda la ciudadanía cuáles son los criterios en base a los cuales se procede a la contratación en todos los planes de empleo e incluso difundir y publicar el periodo de antigüedad de cada una de las personas para que, en caso de que alguien no esté de acuerdo, pueda presentar unas reclamaciones justificándolo en base a un conocimiento previo. Hamed, además, ha asegurado que si el Gobierno no tiene nada que ocultar, no tendrá problema alguno en cumplir con esta petición. Que si el Gobierno no tiene nada que ocultar ni nada que esconder, lo que debería de hacer es atender a esta petición que vamos a realizar de manera formal a la consejera de Gobernación, Presidencia y Empleo para difundir cuáles van a ser los criterios para contratar, para difundir igualmente, una vez que estén elegidos y elegidas las personas que vayan a ser contratadas, el tiempo que tengan de antigüedad y exponerlo públicamente, tanto en la página web de la ciudad como en los tablones de anuncios. Y CESIF ha denunciado la situación de incertidumbre que está generando entre los opositores al cuerpo de maestros no saber si preparar su programación, uno de los aspectos fundamentales de la oposición, siguiendo los criterios de la Ley Orgánica de Educación vigente hasta el momento o los de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la última en aprobarse. CESIF ha denunciado que después de la salida del borrador sobre las oposiciones al cuerpo de maestros la semana pasada, los más de 600 opositores ceutíes no saben por cuál de las dos leyes en aplicación deben regirse para elaborar su programación, uno de los aspectos que se valorará en el proceso. Según el borrador, ha explicado CESIF, los opositores tendrán dos opciones, una para aquellos que elaboren su programación para los cursos de segundo, cuarto y sexto de educación primaria que deberán aplicar los criterios establecidos en la LOE, y otra para aquellos que la hagan referida a primero, tercero y quinto que deberán aplicar aquellas especificaciones que contempla la LOMCE. Para CESIF eso está provocando una situación de incertidumbre y desconcierto, ya que además en otros territorios como en Andalucía la programación requerida debe basarse en la LOE. El sindicato ha explicado que espera que esta situación quede subsanada cuanto antes y que finalmente se publique la convocatoria para Ceuta y Melilla, ya que apenas quedan 3 meses para que los aspirantes se jueguen su futuro. Y el proyecto de ocio inclusivo PROI ha retomado su taller de pintura para personas discapacitadas y con movilidad reducida, un taller que por segundo año imparte el acuarelista Mustafa Bellamar. Hemos estado con ellos en los bajos del Auditorio del Rebellín, un espacio provisional a la espera del local prometido por la ciudad.
Hace apenas un año, emocionaron y sorprendieron a propios y extraños con la exposición que recogía el trabajo del primer proyecto de ocio inclusivo, una labor que les mereció la atención de la sociedad ceutí y del gobierno, que les prometió una subvención y un local para apoyar su proyecto como se merecía. La subvención llegó hace un par de semanas. Para el local, de momento, siguen esperando. Bueno, en principio todavía no tenemos nada. Yo aún no he firmado nada. Estamos a la espera, sobre todo de un espacio adecuado. Y este es un espacio temporal solo para desarrollar el taller de pintura adaptada. Esto solamente abre los miércoles. En principio no tenemos ninguna sede donde instaurarnos como asociación ni nada parecido, nada. Estamos a la espera. Pero más allá de cuestiones burocráticas, nada puede empañar la emoción del reencuentro, la alegría de volver a empuñar los pinceles. Ha sido muy emotivo, muy emocionante, y sobre todo cuando he visto a Mustafa, a todos los chicos, ha sido... Reencuentro como me lo imaginaba, más contento yo, pues la verdad, la ilusión que llevan y lo que te inducen a vivir. Y lo que normalmente pues te llevan por caminos que tú normalmente no vas. Y ahí está la magia, en que tú tienes que plantearte las cosas de otra manera. Es el segundo año que Ben Lamar imparte este taller, completamente diferente a todos los que ha vivido. Un taller en el que aprende tanto el profesor como los alumnos. Me han contaminado por completo, me han liberado, me han dado la absolución estos chicos, porque claro, es que cuando ellos estaban trabajando el año pasado, yo les observaba, claro, y Dios mío, yo había cuestiones o dilemas que no podía resolver, pero esos chicos, Dios mío, te dicen, es que cambia el chip, simplemente. Un taller en el que, además de pintura, se enseña a vivir, a disfrutar, a enfrentar la vida con ilusión, sin prejuicios. Un taller con el que las voluntarias del PROI vuelven a tumbar las barreras, demostrando que el arte nos iguala, porque el arte, nos recuerdan desde el PROI, no es un lujo, es un derecho. Pues Nacho, hasta aquí las noticias de esta mañana de jueves. A todos ustedes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Ya han visto la noticia que traía nuestra compañera y nosotros vamos a comenzar por otra noticia que viene hoy en la portada de muchos de los diarios locales de Ceuta. Es ese derrumbe de una vivienda en la Almadraba, una vivienda que algunos medios dicen que tenía incluso un expediente abierto por obra ilegal. Y bueno, y ahora la declaran en ruinas, pero ya no hay nada que declarar en ruinas, Álvaro. Sí, vamos, esto vuelve a señalar otro de los problemas que tenemos en la ciudad, de la falta, digamos, de control, no solo de la obra, sino de la situación de la vivienda, como en este caso ruinosa. No hay un servicio de inspección que posibilite el seguimiento o el control de este tipo de viviendas. Las obras ilegales nos está pasando exactamente igual. El otro día me comentaba un empresario que del puente para adentro todo muy legal y del puente para afuera aquí el que no corría volaba, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que toda esa zona parece ser que va a sufrir, digamos, una desaparición total con la nueva carretera. Un proyecto, efectivamente, entonces, precisamente ahí debe, como hace muy pocos parece han estado los servicios del ayuntamiento para controlar las viviendas, conocer cuáles eran los propietarios para empezar a realizar las expropiaciones, no se entiende cómo no se haya observado cómo estaba esta vivienda. Por otro lado, también desapareció las actuaciones que del presupuesto ha desaparecido las actuaciones que realiza en vez de, que no me sale la palabra, en vez del propietario, las que realiza el ayuntamiento, porque no las hace, ¿no? Pues esa partida también ha desaparecido de los presupuestos. Es una tontería, porque si yo presupuesto 600.000 voy a ingresar 600.000, no sé por qué desapareció. Pues esa partida ha desaparecido de los presupuestos y ya no se acometen esas actividades. Pues, ¿por qué? Porque no tengo presupuesto.
La grúa, no hay grúa, ¿por qué? Porque no hay presupuesto para la grúa. No lo habéis dado cuenta. Sí, antes lo que pasaba es que se hacía una especie de préstamo, digamos. Efectivamente, actuaba de oficio la ciudad y luego cobraba la cantidad. Es que ahora no me sale la palabra. Sí, yo no sé el nombre técnico, pero yo creo que está bastante claro. Estoy ya con el alemán, que no vea. Y en ese sentido, pues el ayuntamiento debe cubrir esas funciones de control y de seguimiento de la vivienda para evitar todo este tipo porque gracias a Dios, yo tenía entendido que no que hubiera obras, que vivían indigentes dentro. Pues imagínate que los pillan dentro. Claro, afortunadamente, Farid, no ha habido ninguna víctima. Es una zona bastante de paso, porque al lado está la farmacia. Sí, hay una farmacia, hay un estanco, hay dos o tres negocios. Imagínate que encima que estás enfermo, vas a por tu medicina, ¡pum!, se te queda encima. ¿Qué te parece a ti, Farid? Sorprendente el derribo de una vivienda que... No derribo, caída. Caída. Se supone que... Hay veces que el subconsciente me juega... me juega una mala pasada. Hay que tener en cuenta que esa zona, como muy bien comentáis vosotros, va a sufrir un cambio realmente importante dentro de escasos meses, ¿no? Con las obras que acondicionará el acceso a la frontera del Tarajal. Eso por un lado. Luego, sí, insistir en que en este caso la ciudad, en su forma de actuar, que es la desidia pura y dura, no ha realizado, no tiene actualizada un censo de viviendas que están en ruina, con posibilidad de caída o derribo. No hay un cuerpo realmente formado que se encargue de constatar, de verificar y detectar las viviendas que se encuentran en esta situación. No hay un presupuesto dedicado a esta función importante en una ciudad como esta, en una ciudad donde las dos administraciones permiten este tipo de actuación urbanística fuera de ordenamiento urbanístico para luego actuar de forma pecuniaria y satisfacer las arcas municipales. Tú ves un interés detrás de todo esto, un interés económico claro. Ya os digo, el subconsciente me puede una zona importante de una actividad no mayor, pero una actividad realmente importante en Madraba, en la Almadraba, con un flujo de personas a diario importante y sin embargo, afortunadamente hay que alegrarse por ello, no haya ninguna víctima, pero realmente es sorprendente, ¿no?, que la ciudad no haya detectado que esa vivienda estuviese, que yo pensaba, sinceramente, yo todavía no logro ubicarla muy bien, yo pensaba que era una tienda, que era un local comercial, ¿no? Sí, no. Creo que era un local comercial. También habría que agradecer que no se cayeran 2 o 3 a la vez, porque según nos cuentan los bomberos no tienen gente para ir. Exacto, yo imagino que los servicios técnicos... No sé si habéis leído... una denuncia imagino que los servicios técnicos del área de fomento, más los profesionales del cuerpo de bomberos sabrán dictaminar qué pasó en realidad, si ha habido un derribo de forma casual o hay una cuestión tendenciosa en el hecho, ¿no? Pero ¿en qué situación quedan las viviendas? En definitiva, alegrarnos por el hecho... porque no ha habido daños personales. Daños personales, exactamente. Y sí, nuevamente poner en tela de juicio la actuación a impulso de este gobierno y en este caso de la Consejería como actual de gobierno de vida, a golpe de sentencia. A golpe de sentencia, exactamente. Si no lo condenan, no hace nada. ¿Para qué? Pues los cambios, por ejemplo, a la loseta de la calle Real, eso es porque ya ha tenido que pagar unas cuantas, y creo las que yo conozco son 6. Sentencias de personas que han caído y le han reclamado al ayuntamiento. Y siguen estando ahí todavía, no se han cambiado. No. Pero el otro día me fijaba yo el señor García, en la zona de Rebellín, lo que he visto es que el señor García las han pulido. Las han lijado, he dicho pulido. Se trajo el señor García Castañeda un pedazo de máquina
No la vi, yo No pasando por allí lograste he ver. visto que estaban lijadas, me ha llamado la atención porque además estéticamente pues han quedado un poco... Sí, horroroso. Claro, imagínate Pero claro, un mármol que lo lija, pues... Aquí no se buscan responsabilidades porque quién fue el ideólogo de esas losetas. Vamos, es incomprensible que en un sitio que tiene, no que llueva, la humedad que hay, que se coloquen este tipo de losetas para andar. Pues tú la quieres poner en el techo de tu casa, en una pared, y mientras sea tu casa me parece muy bien, pero en un sitio público donde tienes que andar, que te estás arriesgando pues, con la humedad que hay aquí, no la lluvia, es que la humedad. Sí, que no hace falta que llueva, que en Es que ciertos la humedad, días y con el encima rocío ahora, ya se cae. con las maquinitas que se ha traído Trace, que en vez de limpiar mojan, pues yo no observo que con esas máquinas esté limpio, yo lo que observo es que está mojado. No sé si vosotros tendréis esa percepción. Bueno, no me he fijado exclusivamente. Pues ya que hablas de Trace, vamos a Sí. hablar de Trace, ¿no? Porque el comité de empresa anunciaba ayer que a partir del día 26 de marzo van a comenzar a manifestarse, a concentrarse más bien en las puertas del ayuntamiento, precisamente por una denuncia que ya hacían a Inspección de Trabajo, que todavía, por cierto, no ha resuelto, que es esa denuncia por intrusismo laboral. Ellos acusan a los planes de empleo, trabajadores del plan de empleo, de Obimace. otro tipo de planes sociales, Obimace, incluso también apuntaban a veces a las brigadas verdes como colaboradores en tareas que les corresponden a ellos y que evidentemente pues les está perjudicando porque no amplían plantilla, no amplían horarios, no amplían, en fin, Ojalá. una serie de perjuicios. Pero es que el problema no es que amplíen plantilla, el problema es que han disminuido la plantilla un 20%. Trace ha disminuido la plantilla. Sí, te lo demuestro. A ver, en 2013 se subrogó de Urbaser 409 personas, más 150 eventuales, que más o menos eran unos 50 puestos de trabajo, y 20 de Contenur, es decir, 429, más esos 50 puestos de trabajo son 479. Actualmente son 387, 92 personas menos, aproximadamente, que después me dicen que soy muy exagerado, un 20%. 92 personas menos, pero 92 puestos de trabajo menos. 92 puestos de trabajo, menos, porque en teoría, según los datos que son públicos, tú te metes en contratación y ahí te van a aparecer los pliegos de condiciones técnicas, los pliegos de prescripciones, que te dicen las personas que hay, el coste de los salarios. Bueno, pues claro, como yo no tengo la capacidad financiera, o porque he puesto el contrato muy bajo, pues tengo una solución. Es decir, en mano de obra los técnicos consideraron que había que gastarse unos 12.400.000 euros y el resto, digamos, eran 2 millones. Total, 14 millones, lo que consideraban de costes. Entonces, ¿cuál fue la apuesta de Trace? 13.800, es decir, perdían, así de partida, perdían 700.000 euros al año. Que yo, empresario, ¿qué hago? ¿Reduzco costes? ¿Qué costes he reducido? Coste de personal. 25.000 euros que cuesta cada persona de media en Trace. Que supone 2,3 millones de beneficio con estos 92 que no he contratado. Luego ya estoy ganando 1.600.000. Sí. Si aparte añado los vehículos que no he puesto, en un año, y viene aquí, en febrero de 2014 anuncia que el parque móvil, Trace presentó su parque móvil en febrero de 2014, un año después. Se suponía que eso era un coste de 339.364 euros para Trace por la compra de esa maquinaria. Dinero que se ha ahorrado. Si a ello añadimos que como en las condiciones técnicas lo que iba era un préstamo para alquilar esas máquinas y no ha pedido el préstamo, lo que ha hecho es financiarse con los cobros de la ciudad, pues se está ahorrando, digamos, unos un millón de euros en todo el contrato. Es decir, que al final, ¿qué ha ocurrido? No tengo dinero para pagar, reduzco costes. ¿Cómo? Mano de obra, fundamentalmente, y el retraso en la incorporación de la maquinaria. Como no tengo personal, no puedo hacer los servicios. Y los trabajadores lo denuncian, oiga, que ustedes no están haciendo los servicios. Los técnicos, parece ser, según cuenta el comité de empresa, han presentado informes diciendo que no se están cubriendo los servicios. Y ahora llega el de gobierno del señor Viva y dice, no, le vamos a dar más dinero porque no es que no hagan los servicios, es que hace falta hacer más servicios. ¿Pero quién se lo va a creer?
El único que se lo cree debe ser el don Gregorio, porque yo creo que ni Emilio Carrera ni el señor Viva se lo creen. Porque es incomprensible que tú, reduciendo la plantilla un 20%, incorporando la maquinaria, que por lo visto tampoco es la que debería, puedas hacer lo mismo que estabas haciendo antes. Luego aquí se ha visto cuál era el problema. La ciudad no tenía ni un duro, porque estaba endeudada. Iba a pedir crédito, por mucho que diga el señor Viva, y los bancos decían que no le daban crédito. Y esto está firmado por el señor interventor. Que los bancos no le dan crédito, señor Viva. Entonces, ¿qué hizo? Pues pagó menos. Es decir, que esto ha sido un acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento para bajar la calidad de la limpieza, y ahora que parece que dice que hay dinero, lo que ocurre es que hay elecciones, subimos el contrato y ahora contratas a más gente y limpias. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Que los servicios que no hacía, lo tenía que hacer Odimace, las brigadas cívicas o las verdes o cualquier otro tipo de plan de empleo. Farid, no sé si ese 1,5 millones de euros más anuales que la ciudad quería incrementar el contrato de TRACE, desconozco si ya se ha aprobado y es efectivo, a lo mejor tú tienes más información, y bueno, ¿qué te parece también esta situación? A fecha de hoy no ha habido un suplemento de crédito en este sentido. Pero se anunció, a final del año pasado se anunció, estaba todo listo, incluso el expediente, por eso te digo que yo no sé si ya se ha llevado a cabo. Vamos, que yo sepa, a fecha de hoy no ha habido ningún tipo de movimiento en este sentido. Está firmado ya, ¿eh? Sí. Está firmado ya, ¿no? Tienes ahí el... Pero imagino que tendrá que pasar por comisión... Está firmado ya. ¿Qué comisión? La comisión ya ha pasado. O sea, está firmado, ya mismo ya va está a ser aprobado, efectivo. supongo, 1 millón... Era un 10% más, un 9 y pico, no me acuerdo. Continúa, Fari, perdón. Sí, que en ese sentido yo creo que hubo, las críticas nuestras en ese sentido era, como va a ser inevitable que le suplementen a TRACE, con mínimo que aumenta la plantilla, cosa que me parece que no va a pasar. De todos modos, con lo que cobra TRACE, la ciudad para nada está limpia, y ahí... partes importantes de la ciudad que realmente claman al cielo. Partes como, imagínate que hasta el centro ya se queja de que no limpian. Exacto, ¿Cómo están las barriadas? Como barriadas como poblados regulares, como la barriada Príncipe Alfonso, como Príncipe Felipe, como Benítez, como Benzú, como Patio Castillo, como... No, es que sales de la calle Real y Camoy... Y están realmente deplorables, en un estado deplorable. ¿Qué ocurre? Que en este caso, de forma tendenciosa, el gobierno lo que hace es utilizar a las personas de los planes de empleo y dirigirlas a las periferias de la ciudad, cuestión que debe hacer TRACE. Sin embargo, por el centro de la ciudad, pues todos los trabajadores de TRACE con sus bonitos trajes. Y los del curso de la fundación de UGT están haciendo un curso de formación para barrenderos y basureros. Sorprendente. Y lo que hace este gobierno, insisto, es tapar el agujero de TRACE, no exigir a TRACE el cumplimiento de su contrato. La ciudad está totalmente sucia. Sí, por el centro de la ciudad está relativamente, pero por barriadas como, yo te digo, como Príncipe Alfonso, como Los Rosales, a cualquier barriada y está mal. Como Jalú, fatal. Están fatal, están muy mal. Pero vamos, que la culpa no la tienen los trabajadores. No, es decir, si son un 20% menos, ¿cómo van a realizar los servicios? En absoluto. Ese es el problema. Y se le está permitiendo la inoperancia, exactamente, la inoperancia por parte del gobierno del Partido Popular, que permite que TRACE, quien gestiona TRACE, pues funcione de esta forma. Claro, tan y al final vas y dices, ¿no? ¿quién es TRACE? ¿No? ¿Quién es TRACE? Lirola, Hermanos y ACC. ¿No? Claro. ¿Quién es Lirola Hermanos? Pues una empresa que ha estado liada en multitud de problemas judiciales en la provincia de Almería. Y Africana de Construcciones en Contrata es una empresa local de unos empresarios que están demasiado ligados al poder. Porque si se observa, son muchas las obras, los servicios que este grupo de empresas mantiene. Entonces, se le está permitiendo, ¿por qué? Porque se llegó a un acuerdo, digamos, extracontractual, en el que nosotros no te vamos a exigir, tú preséntate, porque fueron las únicas, incluso los técnicos decían, es que esta empresa no está capacitada para llevarla a cabo, y encima con ese dinero.
pero se lo permitieron y encima presentaron hasta mejoras en el contrato con la rebaja. ¿Qué han hecho? Pues reducir personal, por mucho que diga el señor Viva, el mantenimiento del empleo estructural, que no sé qué, el suyo será. Es que mire usted, la estructura es mi puesto de presidente o de alcalde y se acabó. Bueno, tenemos que cortar aquí porque son ya las 12:30, van a las 12:31, no, está bien. Si quieres terminar lo que quieras decir, pero muy rápidamente, Farid. Insistir en que Ceuta merece estar como tiene que estar, en una ciudad limpia, ¿no? Con lo que nos cuesta a nosotros los servicios de recogida de basura, y sin embargo Ceuta lo que está es únicamente mojada, pero no limpia. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Farid, a ti también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes aguanten un segundito en publicidad, que enseguida estamos aquí con una entrevista a Miguel Lorente, Premio María Miaja 2015, que lo hacíamos el viernes pasado. Enseguida estamos con ustedes. Muy buenas, pues hoy tenemos con nosotros aquí a mi izquierda, a su derecha en la pantalla, a Miguel Lorente. Miguel, encantado de que estés aquí con nosotros. Es delegado del Gobierno para la Violencia de Género, entre muchas otras cosas. También es profesor universitario. Muchas gracias, encantado. Sí, efectivamente. Hablábamos antes, fuera de cámara, de ese bonito pin que llevas puesto, que tiene mucho significado y que a lo mejor el realizador pues te coge una pequeña toma, ¿no? Sí, bueno, tiene mucho significado. Además fue un poco el logo, la imagen de una campaña contra la violencia de género y contra los violentos, porque la violencia de género es producida por hombres que deciden recurrir a ella, y como era muy gráfica, muy masculina, ¿no? El sacarle la tarjeta roja a ese tipo de conductas, pues me lo guardé, porque creo que es una forma gráfica de ir diciendo que hay que parar en temas de violencia y que hay que promocionar la igualdad. Es un mensaje sin duda bonito y necesario en los tiempos que corren. Y empiezo con la primera pregunta, nos ponemos un poco más serios. Evidentemente vamos a hablar principalmente de la violencia de género. ¿Crees que la sociedad se la toma en serio? No. Claramente no, es decir, una violencia que cada año produce de media 50-60 asesinatos de mujeres, y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, que cada año son 600.000 las mujeres maltratadas, y que no hay una revolución social que pida más acción, que se implique más, que no hable tanto de justificaciones, de denuncias falsas, de celos, de cosas por ese estilo. Es una sociedad que no se toma en serio una situación tan grave como la que acabamos de explicar. Y precisamente hablabas de esa situación. ¿Crees que las políticas quizá que se están aplicando son excesivamente resultadistas o no van a la causa del problema? Sí, ese es uno de los grandes problemas y dificultades que tenemos, que el resultado es tan grave que se intenta abordar y a veces se toman atajos que no conducen a la detención o a la evitación de ese final. Creo que hay que actuar y de una manera contundente con todos los medios que hagan falta para evitar que se sigan produciendo agresiones y mucho más homicidio, pero al mismo tiempo trabajar mucho sobre la raíz, sobre el problema que es la desigualdad, la educación, la cultura, la identidad masculina, que entiende que ejercer la violencia y controlar a la mujer te hace más hombre, te hace más seguro, te hace más admirado por otras personas cercanas a ti. Entonces, cambiar todo eso es la base para que no se llegue a producir la violencia. Intentar acabar con la violencia al final es muy complicado. Y hablaba usted ahora de hay que aplicar todas las medidas, y se aplican todas esas medidas, ¿son suficientes las que hay hoy en día? Y si hacen falta más, ¿cuáles serían? Sí, hace falta ampliar lo que hay en el sentido de coordinarlo mejor. Tenemos una gran ley como la Ley Integral contra la Violencia de Género, una ley que es referente a nivel internacional, una ley por la que nos siguen llamando a los expertos de España para poder informar a otras organizaciones, instituciones y administraciones, pero es verdad que es una ley tan amplia que aborda desde la prevención, la concienciación, la educación, la atención, la sanidad, la evaluación del riesgo, la sanción, es decir, que lo aborda todo, necesita mucha interacción entre sí y dotar de recursos a aquello que vamos logrando transformar conforme la ley se va aplicando. Es decir, la sociedad de hoy es diferente a la sociedad de hace 5 o 6 años en el tema de igualdad y violencia de género. Entonces, si no vamos adaptando los recursos y los vamos acercando a las nuevas circunstancias, al final lo que ya hay, siendo útil para determinadas formas de violencia, se hace insuficiente para las formas que van cambiando. Entonces, yo creo que el reto está en coordinar mejor lo que tenemos, ampliar y dotar de más recursos para poder abordar las nuevas formas de violencia e insistir mucho en 2 ámbitos, la educación y la sanidad, que creo que son los 2
que más necesitan recursos y de lo que más se puede hacer para cambiar la situación actual. Hablaba ahora mismo precisamente de esa educación que es necesaria y es innegablemente necesaria, pero quizá hay ciertas medidas que pecan de una falta de inmediatez, ¿no?, en la resolución de estos problemas, y me refiero, por ejemplo, a la educación. Es necesario un trabajo preventivo, pero la educación es algo que funciona a medio plazo, ¿no? Sí, a medio, incluso en estos temas yo diría que a largo plazo. Es decir, es muy difícil, las palabras cambian con facilidad, los valores con dificultad, pero si no empezamos pronto un viaje que sabemos que es largo, nunca lo acabaremos. Entonces, precisamente porque el reto está a largo plazo, debemos de empezar cuanto antes. No al contrario, porque está a largo plazo no hacer nada, porque no lo vamos a ver quizás desde nuestra posición de responsabilidad política. Yo creo que la política tiene que hacer proyectos a corto plazo, a plazo, digamos, tasado de 4 años, pero tenemos que tener un proyecto de sociedad, un proyecto de convivencia que exige por necesidad más de 4 años. La libertad, la igualdad, la justicia, los derechos humanos no caben en estanterías de 4x4, y eso hay que ampliarlo, y tenemos que hacer un espacio diáfano para que la sociedad pueda convivir en paz. Uno de los puntos que más llama la atención cuando uno habla de violencia de género es cómo reacciona la juventud frente a este fenómeno y los datos, ¿no?, que se publican muchas veces sobre cómo afronta la juventud la violencia de género y cómo incluso dicen algunos medios que hay una regresión, es decir, que los jóvenes se sienten seguros dentro del machismo, por decirlo de alguna forma, y que alguien me perdone si estoy diciendo alguna tontería, pero creo que es algo así. Lo has dicho muy bien dicho, es decir, los jóvenes, los chicos jóvenes se sienten más seguros recurriendo a las estrategias machistas, a reforzar una identidad dominadora, controladora, una identidad que toma decisiones y que impone su criterio sobre el de las chicas, porque eso les reporta resultados positivos. Cuando hablamos de machismo, de desigualdad, estamos hablando de poder, estamos hablando de posiciones que permiten que quien la ejerza tenga algún tipo de beneficio. El cambio social que se está produciendo en materia de igualdad y en otros muchos ámbitos, pero en materia de igualdad fundamentalmente, es un cambio liderado y protagonizado por las mujeres. Los hombres van acercándose de manera paulatina, de manera lenta y siempre por detrás de las mujeres. Muchos hombres, y los chicos lo viven de una manera mucho más directa, creen que todos estos cambios, que todas estas transformaciones es un cuestionamiento y un ataque a su posición. Y por lo tanto, en lugar de interesarse por lo que está cambiando, de por qué está cambiando, de cuál es la posición, la visión, lo que sienten las chicas para llevar a cabo este cambio, lo que hacen es reforzarse en su posición, dar un paso atrás y exigirles que se comporten como tradicionalmente se han comportado las chicas. Por lo tanto, ese retroceso y ese creer que la igualdad va contra los hombres, que no es algo también para los hombres, está haciendo bastante daño, y por eso la concienciación y la educación tiene que conseguir que esos chicos y también los hombres pues entiendan que la igualdad es buena también para los hombres. ¿Y esta postura de los jóvenes, cree usted también que la comparten los hombres en general? Me refiero a los hombres adultos. Dicho de otro modo, ¿cree que la reacción del hombre, usted decía ahora que la mujer, el cambio lo está liderando la mujer, cree que los hombres pues están sintiendo un cierto rechazo hacia este movimiento, hacia el cambio? No solo lo creo, sino que tenemos el dato objetivo de cómo ha incrementado la violencia. Tenemos 2 grandes estudios sociológicos, no solo de denuncias, sino de la realidad social en España. Las 2 últimas macroencuestas se hicieron en 2006 y en 2011. En 2006 la macroencuesta recogió que en España se producían cada año 400.000 casos de violencia de género. En 2011, después de 5 años de ley integral, con recursos, con medidas, con concienciación, con información, con especialización y con todo lo necesario para abordar la violencia de género, el resultado es que en lugar de 400.000 había 600.000 casos. Puede parecer una incongruencia por una ley que va dirigida a esa, pero lo que se está viendo es que ante la crítica a esa posición y esa exigencia de los hombres en una relación, es decir, cuando un hombre inicia una relación y le exige a la mujer que asuma una serie de roles en la casa, con el cuidado, con las tareas domésticas, con la comida, con etcétera, etcétera, la mujer dice, no, yo no me he casado aquí para ser tu sirviente, tu ama de llaves, tu empleada doméstica, yo me traje ahí para realizar un proyecto. Entonces, muchos hombres se sienten cuestionados por esa mentalidad machista como hombres porque le están faltando a su autoridad. Entonces, imponen aquello que ellos consideran que es el papel de su mujer a través de la violencia. Por eso se ha producido el incremento, pero a diferencia en 2006, lo que ha ocurrido es que el 84-85% de estas mujeres han salido de la violencia. Han dejado a ese hombre maltratador y han reiniciado una vida al margen de un hombre violento.
¿Y cree que quizá el hombre se está sintiendo un poco apartado de este procedimiento de cambio? El hombre rechazado principalmente por el feminismo, por ejemplo. No, el feminismo, si en alguien confía, es en los hombres, porque todavía creen en la igualdad. Y si creen en la igualdad ante una desigualdad generada por los hombres, porque los hombres podemos cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que los hombres se han automarginado del proceso. Nadie le ha dicho que no pueden entrar al mismo, y es cierto que muchas veces gráficamente decimos que los hombres andan buscando a las mujeres que no existen y las mujeres andan buscando al hombre que ha dejado de existir de alguna manera. Es decir, que no hay un planteamiento de encuentro, de un planteamiento para iniciar un proyecto de manera común, ¿no? Pero los hombres, de hecho hay muchos hombres, yo estoy implicado en la igualdad, me siento un hombre feminista, y hay otros muchos y cada vez son más, ¿no? Luego a mí nadie me ha dicho nunca nada para que actúe como estoy actuando, y creo que es bueno para mí, creo que es bueno para mis 2 hijos, que son varones, y creo que es bueno para toda la sociedad, no solo porque yo me beneficio de ello, sino porque creo que es bueno para toda la sociedad. Sí, y también, igual que decíamos que el cambio está siendo liderado por mujeres, también sin la participación de los hombres, evidentemente no se va a poder conseguir. Nunca. Es decir, si hubiera una evolución en el sentido actual en el que las mujeres estarían reivindicando la igualdad en términos de justicia y de derechos, y los hombres se empeñaran en no ceder sus privilegios conseguidos sobre el abuso de los derechos arrebatados a las mujeres, habría un conflicto social fuerte, habría un enfrentamiento y habría una situación muy delicada. Sí, también los medios fomentan esa guerra de sexos, ¿no? Muchas veces uno ve la televisión, ve los programas, cómo se enfocan y cómo se buscan pues concursos, competición, y siempre en 2 bandos, hombres y mujeres, ¿no? Sí, y a veces reforzando los estereotipos del hombre gallito, dominador, abusador, un poco la visión tradicional, y el de la chica un poco sumisa, expectante a ver lo que decide el hombre. Si ella actúa mal, se la critica porque se ha enfrentado, porque le lleva a la contraria, por muchas razones. Y yo creo que eso es un mal ejercicio que además no es contrarrestado con otros programas que pudieran de alguna manera mandar un mensaje diferente. Y por lo tanto, el reforzar los estereotipos al final le ponen imágenes a aquello que muchas veces solamente son ideas abstractas, elementos de la conciencia, pero difusos, ¿no? Entonces, en estos momentos hay que ser muy crítico con todo ese tipo de programas, porque al final lo que están reforzando lo que la gente necesita para mantenerse en su posición y no cambiar. Vamos a hablar ahora de otras víctimas de la violencia de género, en este caso de las familias y de los niños, que en muchos casos son tan perjudicados, bueno, quizás no tanto, por lo menos no físicamente en muchos casos, en otros sí, pero quizás igual de perjudicados a muchos niveles que las propias víctimas primarias, ¿no?, de la violencia de género. Sí, sabemos que en España cada año, según la macroencuesta de 2011, son 840.000 niños y niñas los que viven en ambientes, en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre. Eso significa que el 10,1% de nuestra infancia, el 10% de nuestra infancia, está aprendiendo a normalizar la violencia por parte de los hombres hacia las mujeres. Y sabemos que esos niños que viven en ese ambiente, cuando llegan a la adolescencia, son niños que se comportan de manera violenta, que tienen más conflictos por medio de enfrentamientos con otros chicos y con otras chicas, que consumen más sustancias tóxicas, que tienen mayor incidencia de conductas delictivas. Es decir, lo estamos llevando a un terreno donde la violencia se justifica. Y a ella le estamos diciendo que la violencia es algo que los hombres pueden y suelen hacer, con lo cual también cuando se encuentran con un chico que las domina, que las controla, que le impone una serie de horarios, de criterios para la ropa, etcétera, etcétera, pues lo ven normal, porque es lo que han aprendido y lo que han visto en sus hogares desde pequeñitas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la violencia de género, que es una violencia dirigida hacia las mujeres, contra las mujeres, también impacta de manera directa sobre los niños y las niñas. Sí, usted decía al principio de esta entrevista que la violencia de género la hacen los violentos, es decir, la aplican, o es un método que utilizan los violentos, y estos violentos evidentemente no surgen de la nada, surgen de esto que acaba usted de decir, ¿no? Efectivamente, una gran parte de ese aprender a utilizar la violencia no solo viene de la abstracción de la cultura, de sus valores, de sus mandatos, sino que también lo da la experiencia de haber vivido y de haber crecido en un ambiente donde el padre sistemáticamente la utiliza para maltratar a la madre. Pero es muy importante que diferenciemos de lo que son los hombres de los hombres violentos. Es decir, cuando hablamos del hombre violento y violencia de género no estamos hablando de todos los hombres, ni estamos criminalizando a los hombres, porque es un argumento que utiliza sobre todo desde el postmachismo para intentar mantener distancia frente
a esa implicación social necesaria que hace falta para acabar con la violencia de género. ¿Qué es eso del posmachismo que ha mencionado usted ahora? Sí. Se lo he leído en varias entrevistas y tal, pero me gustaría que lo explicara. Sí, el posmachismo es la estrategia actual que han seguido o que ha seguido el machismo a los hombres para no cambiar. Es decir, los hombres a lo largo de la historia han cambiado para seguir igual. Es decir, han sido cambios adaptativos, se han adaptado a las circunstancias, a la exigencia que más o menos los tiempos y lo que era el papel de las mujeres iban imponiendo, pero en ningún momento han renunciado a su posición de poder, a ser ellos quienes tienen el criterio y la posibilidad de imponer, incluso bajo la amenaza o el uso de la violencia, lo que ellos consideran que es adecuado, que es lo correcto en un momento determinado. Entonces, eso que ha ido cambiando en su estrategia, en la forma de llevarlo a cabo, ahora se lleva a cabo con lo que es el posmachismo. El posmachismo es la estrategia que busca la confusión. No puede plantear una alternativa que defienda el machismo, que defienda la superioridad de los hombres, que defienda que los hombres son los que tienen que asumir determinadas responsabilidades, porque la sociedad ya no lo aceptaría, lo criticaría. Habría una parte que lo secundaría, pero la mayoría lo rechazaría. Entonces ellos se presentan como los verdaderos valedores de la igualdad para hombres y para mujeres, no como el feminismo, que lo único que pide son cosas para las mujeres. Entonces instrumentalizan los mensajes dirigidos a corregir la desigualdad, que lógicamente tienen que dirigirse a quien sufre la desigualdad, y luego lo que es la promoción de la igualdad, que también la hace el feminismo y que por lo tanto llegaría a toda la sociedad. Pero primero tenemos que corregir la desigualdad que el machismo ha generado a lo largo de la historia. Y luego lo que busca es la confusión, no da mensajes alternativos, no busca una tercera vía, porque lo único que quiere es que permanezca la de siempre. Entonces, por ejemplo, en violencia de género, en lugar de reconocer el problema tan grave que tenemos para que 60.000 mujeres sean maltratadas al año y 60, 70 sean asesinadas, lo que plantea es que la mayoría de los casos son denuncias falsas. Entonces genera la confusión, juega además con mitos tradicionales como el de la perversidad de las mujeres, el de la maldad o la malicia de las mujeres, y dice, no, la mayoría son denuncias falsas. Entonces esa confusión genera duda en un sector muy importante de la sociedad, la duda genera distancia, la distancia pasividad y la pasividad que todo siga igual. Y al final, por medio de ese argumento, pues permiten que en lugar de estar hablando de qué ocurre para que en nuestro país 60, 70 mujeres sean asesinadas, hay una gran parte de la sociedad que dice que la mayoría de las mujeres denuncian falsamente para quedarse con la casa, con los niños y con la paga. Algo que no es cierto y que además no se ve en las resoluciones judiciales ni en los planteamientos de denuncia que hacen las mujeres, pero juega con los mitos y permite que esa duda se traduzca en continuidad de lo que son los valores y los elementos tradicionales, que en el fondo es lo que plantea. Y ese punto que usted mencionaba ahora, que creo que es muy importante, ¿existen las denuncias falsas? Es decir, ¿es realmente el nivel que dicen esos posmachistas? Sí, ellos hablan del 80% aproximadamente, 70, 80, algunos hablan del 90%. El dato oficial, objetivo, que lo da la Fiscalía General del Estado, que no lo da ninguna organización de mujeres, ni ningún, sector vinculado al feminismo o a las políticas de igualdad. La Fiscalía General del Estado habla del 0,01%. y lo recoge en la memoria de 2014, en la última que fue presentada en septiembre del año pasado. Y además insiste en la de 2012 que todas aquellas denuncias que no puedan ser demostradas o que no terminen en sentencia condenatoria porque las circunstancias en las que se produce la violencia de género conducen a la privacidad, a la intimidad, a la falta de testigos, pues no deben de considerarse denuncias falsas. Porque los hechos no probados no quiere decir que no han ocurrido, quiere decir que no se han probado. Incluso con indicios que indican que han podido existir, no son lo suficiente para romper la presunción de inocencia en un Estado de Derecho como es el nuestro. Por lo tanto, lo que te está diciendo es que las circunstancias de la violencia de género, en lugar de plantear la denuncia falsa, lo que indican es que es difícil de investigar. Y eso debería llevar a mejorar la investigación, que se puede mejorar, pero no a asumir que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, que es el juego perverso que hace el posmachismo. Claro, como usted explicaba justo en la pregunta anterior. Y bueno, también ha hablado antes de esos pequeños gestos que mucha gente no considera o no quiere incluir dentro de la violencia de género, pero que evidentemente lo son. Y me refiero, por ejemplo, a ese control de las nuevas tecnologías, del uso, a esa limitar las libertades de las mujeres por parte de ciertos hombres, ¿no? Sí, a veces se confunde también porque la imagen que se conoce de la violencia de género es fundamentalmente el homicidio o las agresiones graves. Las agresiones físicas y el homicidio. Entonces, cuando la imagen y la idea que la sociedad tiene sobre la violencia de género son esos resultados, cuando se habla de otras conductas violentas, pues a veces se pierde la perspectiva y se pierde incluso el significado de esta violencia. La violencia de género es una violencia dirigida a controlar a la mujer, no busca dañarla. El daño es una consecuencia para controlarla, pero el agresor lo que quiere es controlar a su mujer.
Y cuando la tiene controlada sin ponerle la mano encima, no le pone la mano encima. Si la no tiene necesita controlada, siquiera. Efectivamente. Muchas veces las mujeres te lo dicen. Dicen, no, a mí mi marido nunca me ha pegado, me decía una víctima. Pues claro que yo tampoco le da motivo. Porque yo he hecho lo que él ha dicho que haga siempre en todo momento. Entonces, ese control es el objetivo de la violencia de género. Y los mecanismos para conseguirlo son muy diferentes. Y hoy por hoy las nuevas tecnologías han abierto el abanico de posibilidades para mantener un control mucho más estrecho y mucho más continuado a través de ese digamos, de esa distancia y de esas formas de saber con quién está chateando, a qué hora se conectó, quién está en tu lista, por qué no has borrado a fulanico. Todo eso es una forma de control que se ejerce bajo la amenaza, porque no es solo el que controle, sino que si controlas y como consecuencia de ese control detecto algo que no se ajusta a lo que yo he pensado que tú debes hacer, entonces te agredo. Entonces, por eso vemos esa incidencia también más alta de violencia física en chicos y chicas adolescentes, es decir, en chicos que ejercen esa violencia frente o contra las chicas adolescentes. Sí, quizá la palabra violencia es ahí la que confunde un poco a ciertas personas, porque claro, acabamos de decir, parece que la violencia de género solo es el daño físico, y claro, cuando uno habla de violencia, también existe la violencia psicológica, la verbal, existen muchos tipos de violencia. De hecho, la más importante, es decir, la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, recoge que las lesiones es lo menos importante, porque conocemos casos muy graves, conocemos los homicidios, pero la mayoría de los agresores controlan y hunden y someten a las mujeres emocionalmente. El hecho de que sea tu pareja quien te agrede es lo que más te hunde. Una agresión, si ahora saliéramos a la calle y alguien nos agrediera para robarnos el reloj o cualquier cosa, nos impactaría mucho emocionalmente. Después de unas horas estaríamos mal, y no porque nos doliera en la cara o la espalda del puñetazo, sino por la experiencia vivida. Y nos verían y nos preguntarían, ¿qué te pasa? Y no verían ninguna lesión. Pues estoy mal, ¿por qué? Porque me han agredido al salir de los estudios para robarme el reloj. Cuando eso te ocurre en tu casa y quien lo lleva a cabo es tu pareja, la persona con la que estás o tienes una unión afectiva, emocional, cariño, amor, con la que tienes un proyecto, con la que compartes una experiencia, unos hijos, etcétera, etcétera, cuando todo eso te ocurre y te ocurre sistemáticamente, te destroza emocionalmente. Y el grave problema que tienen la mayoría de las mujeres que sufren esta violencia es el impacto emocional y el estrés crónico, que produce muchas alteraciones en la salud, no solo las lesiones, y que las va deteriorando progresivamente, y por eso a veces no son conscientes de todo lo mal que están. Quizá la sociedad también tiene que bajar un poco su umbral crítico. Sí, básico, porque muchas veces estas mujeres cuando denuncian no son creídas. Es más, cuando se valora la situación y se detectan este impacto de la violencia, ni siquiera es considerado a nivel judicial con frecuencia, y por lo tanto no se condena por violencia, porque todo el mundo está esperando el ojo morado, cuando el ojo morado en violencia general es lo menos frecuente. Para ir terminando, los recortes, yo sé que usted ha sido bastante crítico con ellos, ¿no? Los recortes que se han producido en este campo, en el campo de la violencia de género, en el campo de la lucha contra la violencia de género, evidentemente. Sí, no queda otra que ser crítico con aquello que de alguna manera dificulte el poder resolver el problema y el poder ayudar a que las mujeres que lo están sufriendo salgan de la violencia. Recortar en atención, recortar en información, recortar en asistencia significa condenar a más violencia. No estamos hablando de situaciones abstractas o teóricas, estamos hablando de que ya hay violencia, de que hay una violencia muy intensa, muy grave y además muy extendida. Si no hacemos para sacar a las mujeres de la violencia, estamos haciendo indirectamente o por omisión para que continúen la violencia. Por lo tanto, todo aquello que nos ayude a sacar a las mujeres de la violencia y acabar con la violencia de género es para mí criticable y debe serlo con contundencia. Y ya, por fin, lo último del todo, el futuro de la igualdad y la violencia de género, ¿cuál cree usted que es o que será el futuro? Olvidarnos de la desigualdad, es decir, contar como si se cuentan las batallitas de que algún día hubo desigualdad, como alguien cuenta mi pueblo en Almería, cómo se trabajaba antes en el campo o cómo eran las circunstancias en las que se ejercía la medicina. Mi padre empezó a ejercer la medicina y tenía que ir en una mula, en un animal, a un cortijo a atender a las mujeres de parto. Eso ya no ocurre. Pues si algún día habláramos de la desigualdad en estos términos, sería que hayamos conseguido la igualdad. Pues Miguel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por acompañarnos, y muchas gracias por estar y por explicarnos también todos estos aspectos que ha hablado relacionados con la violencia de género, que creo que es importante aclararlos y que la sociedad los comprenda bien. Pues muchísimas gracias a ti y a toda la cadena por haberlo permitido, porque estas cosas es verdad que tenemos que hablarlas. Pues muchas gracias, Miguel, a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos, nos vemos muy pronto aquí en Gran Vía.